día de hoy con nuestro querido colega, amigo, ya muy conocido, incluso estuvimos en un programa de radio por ahí juntos con Yanek, precisamente promocionando estas cosas que está pasando hoy en los cambios, como bien sabemos, de la transformación digital y qué tienen que hacer el medio jurídico para adaptarse a esos cambios. Bueno, precisamente el doctor Marco Herrera, socio director de Servicio de Consultoría en Transformación Digital, Procesos Legales y Gestión del Cambio del Hub de Innovación Legal, abogado digital, y a la vez el director del grupo editorial Foro Jurídico, va a hablarnos el día de hoy de los retos de la transformación digital en el sector legal 2024. Yo tengo un lema por ahí, pero no lo voy a decir. Yo creo que el que no se monte en el barco, en el tren, como se llame, se va a quedar. Vamos a ver qué dice Marco en su conferencia. Abrazos, Marco. Todos los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. Marco, estás muteado. Marco. Gracias, buenas tardes a todos. Heriberto, muy amable por la invitación a la FIADI, por haberme invitado a este gran evento. No sé si ya se ve a mi pantalla. Se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, como bien decías, el que no se monte en la digitalización, pues va a vivir en la era de piedra, ¿no? Y para empezar, me gustaría primero comentarles que vamos a ver los retos de la transformación digital desde la óptica de un muestreo que hicimos en Abogado Digital sobre la nueva práctica de el derecho en el sector de negocios, en empresas. Ese es el punto número uno. La segunda es que esto está basado en los últimos años que yo tengo de trabajar con diferentes empresas, ayudándoles a su transformación digital y específicamente con departamentos legales. Y la tercera es nada más por información, no soy abogado, entonces nada más es para que es un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que estamos enfrentando hoy en día es que la práctica del derecho o de los servicios legales en el mundo, en el negocio, en el mundo de los negocios, ha tenido un gran cambio. Es impresionante cómo ha cambiado la práctica en la práctica de los abogados de empresa, porque hoy les están pidiendo eficiencia y productividad. Entonces, muchos directores legales me preguntan, oye, ¿cómo soy eficiente? ¿Cómo mido la eficiencia o cómo soy productivo? Es un gran reto, ¿no? La otra es que, al final de cuentas, un departamento legal tiene un costo, es un grupo de personas que tienen un presupuesto y las prácticas de negocio, pues obviamente les piden que ahorren, que cuiden los gastos. La otra es, y creo que se los platicó Janet y el mismo Javier Careaga ayer hablaba de lo mismo, de que hay que mejorar el servicio al cliente. Los departamentos legales a veces les cuesta trabajo entender que dan servicio y que tienen clientes internos y clientes externos, ¿no? El tomar decisiones con base en datos, los departamentos legales no se dan cuenta de la cantidad de datos que generan y el reto es cómo contarlos, ¿no? El hecho de tener que trabajar de manera remota, después lo vivimos con lo del COVID, ¿no? Y hoy que toda la información es digital, hoy que todo la información, los documentos son digitales, pues obviamente la confidencialidad de la seguridad es un punto importantísimo, ¿no? La otra es entender al negocio. Hoy sus clientes son las áreas internas del negocio y hay que entender cómo es el negocio, cómo va funcionando para que puedan mejorar su servicio, su desempeño, y que vayan viendo
de qué manera son mejores, más productivos. Entonces, ese es hoy los retos y las exigencias de todo departamento legal en una empresa. Y por tanto, hay nuevos factores que están involucrados en la administración y en el desempeño de un área legal, ¿no? Tienen que revisar sus estructuras, sus procesos, cómo manejan los documentos, cómo atienden al cliente, si tienen o no tienen firma digital, qué herramientas tecnológicas utilizan. Y el Congreso ha sido hablando de herramientas tecnológicas, y hay que entender que el cambio que se ha dado en el mundo legal no es por la tecnología, sino es por la digitalización, es por el proceso de digitalización de todo el mundo, y que hemos pasado del papel al documento digital. Entonces, la única forma de manejar el volumen de documentos, de información, es a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Ya hablábamos de la eficiencia operativa, el análisis de datos. Si todo está en digital, obviamente son datos. Janet platicaba ayer que cuando le preguntábamos alguna vez a un director legal cuántos contratos tenía, no tenía el dato a la mano, y hoy eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el volumen que están manejando. Entonces, todos estos factores son las cosas nuevas que hoy tenemos que analizar dentro de el funcionamiento de un departamento legal, y al mismo tiempo son los factores nuevos que nos llevan a entender qué hacemos en este mundo digital y cómo nos transformamos digitalmente. Por lo tanto, aquí una pequeña, para nosotros en Abogado Digital, este es el nombre que le ponemos a la transformación digital, ¿no? En general, para el mundo del negocio, la transformación digital se sintetiza en poner al cliente al centro de nuestra operación. Y para los departamentos legales, poner al cliente en medio de su operación y en medio de su funcionamiento es muy curioso, porque tienen muchos clientes. Tienen a los clientes internos. Un departamento legal le da servicio a todos los demás departamentos dentro de un negocio. Tiene clientes externos, que pueden ser, además de todos los consumidores, todos los aliados, cuando firman contratos con aliados, con socios de negocio, pero al mismo tiempo tienen que tratar con autoridades. Entonces, cuando hablamos de que en un departamento legal de una empresa tiene que hacer una transformación digital, tiene que tener la óptica de esos tres grandes clientes, por lo menos, y los tiene que poner al centro y ver cómo se relaciona con ellos, cómo lleva y ofrece un servicio, cómo genera valor a esos públicos. Y esto, la única manera es hacerlo a través de esta transformación, que es cómo hacemos un proceso para cambiar esta visión, para poder llevar este valor, y lo hacemos a través de tres grandes partes, ¿no? Las personas, y como habló Janet respecto al cambiar el mindset de los abogados, cambiar los procesos y cambiar las plataformas, ¿no? La base de la transformación digital son estos tres grandes ejes, y cómo cambiamos, cómo modificamos las estructuras para poder llegar a esta transformación, modernización o innovación que deben de tener los departamentos legales. Con esto en mente, hace un par de años nos pusimos a pensar cómo podemos medir la transformación digital y al mismo tiempo el desempeño de los departamentos legales. Y nos tomamos la tarea de hacer un modelo de madurez para poder medirlo. Y lo que les vamos a presentar, lo que les voy a presentar es el modelo de madurez digital que creamos a través del análisis de estos factores. Definimos 20 factores que son los que están ayudándonos a medir cómo está el desempeño de un departamento legal, y los pusimos en tres fases muy básicas, en tres etapas, ¿no? Si estamos en una etapa básica, en una etapa media o en una etapa avanzada. Basado estos tres factores, los 20 factores con estas etapas,
cómo está en personas, procesos y plataformas, y definimos que hay 5 niveles. Un nivel inicial, que es los departamentos que digamos que están en una estructura muy elemental, que no han hecho absolutamente ningún cambio y funcionan de manera tradicional. Un siguiente nivel, que es el nivel que la presión del mercado, la presión de sus propios clientes, les está haciendo cambiar, pero lo hacen de una manera reactiva, y entonces si hay presión por el cambio de la firma electrónica, van corriendo y traen firma electrónica, pero no han cambiado lo demás, ¿no? En desarrollo es cuando ya lo están haciendo de una manera estructurada, pasan de la manera reactiva a tener un plan, un primer plan y una visión de hacia dónde vamos. Administrado es cuando ya trabajan en función de procesos, herramientas, y están administrando su eficiencia, y en mejora continua es ya un nivel muy avanzado. Y lo que les quiero presentar hoy, y gracias por la oportunidad nuevamente, es un pequeño resultado de este estudio, dado que ustedes son investigadores en derecho, ¿no? Aquí hay un gran campo que no se ha explotado en México y que podemos trabajar en él, con una pequeña muestra de 12 direcciones jurídicas de empresas multinacionales en México. Y este es el resultado que hemos obtenido a lo largo de estos 2 años que hemos llevado a cabo estos estudios. Primero es que hoy todavía casi la mitad, un poquito menos de la mitad, se encuentra en un nivel reactivo. ¿Qué quiere decir? Que son departamentos que todavía no entran en hacer un análisis o una transformación digital de lleno, sino que van tomando decisiones sobre tecnología, sobre el cambio de estructura, sobre la capacitación de sus abogados, pero poco a poco. Y el 59 está en un nivel 3, y esto lo que hemos visto es porque son grandes empresas que hoy por hoy la empresa, al momento de entrar en un mercado digital, hay mucha presión de los departamentos, tanto de recursos humanos, de tecnologías de la información, en que los departamentos legales se monten en el proceso de digitalización de toda la empresa. Entonces, como verán, tenemos una brecha muy grande en México que tenemos que trabajar. En la parte de estructuras y procesos, fíjense que solo el 18% considera que tiene una estructura organizacional adecuada y moderna. ¿Esto qué quiere decir? Que siguen trabajando de manera tradicional, ¿no? El área de contratos, el área de litigio, el área de regulatorio o cualquier otro tipo de áreas, porque recordemos que los departamentos legales nacen como un pequeño despacho de abogados adentro de las empresas. La buena noticia es que el 53% ya está empezando a entender qué tiene que hacer, y que hoy sus estructuras o sus procesos les están causando que no puedan manejar el volumen adecuado. Y cuando quieren crecer en personal de la manera tradicional, pues también hay un stopper que dice no tenemos recursos para crecer los departamentos legales. Por el otro lado, tenemos en cuestión de la documentación, cómo se maneja la documentación, tanto documentación, almacenamiento y firma, porque recordemos que es un proceso. Pues tenemos que solo el 9% se considera en que están verdaderamente y totalmente automatizados, ¿no? El 27% son los que trabajan colaborativamente, y el 55% encuentra un nivel básico en la creación de documentos. Entonces, lo único que sí vemos que ha avanzado mucho, y eso es una buena noticia, es que el 81% de las empresas ya tienen una firma digital, ¿no? Y eso muchas veces depende no nada más de que ellos desarrollen el sistema, traigan la tecnología para hacerlo, sino que también estén en el mundo negociando con sus clientes, los terceros,
para que acepten la firma digital. Pero hoy es una buena noticia de que es uno de los términos en donde la transformación digital del mundo legal va muy avanzada. En el uso de herramientas tecnológicas, solo un 27% de las empresas tienen un elevado nivel, un nivel avanzado. Tenemos que el 36% considera que no tiene las herramientas suficientes y el 36% restante está trabajando o desarrollando herramientas tecnológicas. Y esto lo hace usando herramientas tecnológicas, digamos, las normales que usa el negocio, como el Google Suite o algunas otras herramientas, y el 36%, el 27% está utilizando ya todo lo que es un sistema o herramientas de Legal Tech. También en el manejo de datos y la operación y la eficiencia, vean que el 73% no tiene una estrategia de manejo de datos. No hay este entendimiento de qué tipo de datos puedo generar, ¿no? Y esto es muy sencillo y lo he visto en varios departamentos de que en los Exceles, bueno, el nivel de entendimiento o uso de Excel pues es muy bajo y yo les digo a veces de broma que para el abogado el Excel es un Word que suma, ¿no? Pero cuando ya descubren la riqueza de poder tener la información arreglada, dispuesta de una manera adecuada, se empiezan a dar cuenta que hay muchos datos que pueden empezar a manejar y tomar decisiones con base en esos datos. Entonces, técnicamente estamos muy bajos en el concepto del manejo de datos como una base para la toma de decisiones, que es lo que hoy el mundo de los negocios pues está exigiendo cada día más, ¿no? Me decía un director legal que iba con el presidente de la compañía y le decía, oye, ¿y cuándo me vas a presentar datos de cómo operan? Y decía, ups, pues déjame encontrarlos porque ¿a qué datos te refieres, no? Entonces, no nada más es llevar el número de contratos, el número de juicios, sino hay que escarbar adentro de esos datos y cuando se logra tener esa información, se pueden empezar a tomar decisiones para poder llegar a ser efectivos y productivos. El otro tema importante es cómo consideran o cómo ven la transformación digital, ¿no? Solo el 18% considera que tiene un nivel avanzado. Y estamos hablando de que transformación digital es entender cómo modernizan o hacen innovación dentro del departamento, pero también tiene que ver mucho en cómo las personas de los departamentos legales, los abogados, entienden la cultura digital. Entonces, podemos ver que el 86% está trabajando hacia la digitalización y esto se debe a que son, en este pequeño muestreo que hicimos, son empresas multinacionales que obviamente hay mucha presión para hacerlo, pero hoy departamentos legales todavía no tienen la idea de que tienen que tener un personal dedicado a esta transformación digital. Me ha tocado ver y participar en proyectos de transformación digital de departamentos legales en donde ya contrataron por primera vez ingenieros para manejar toda la información. Entonces, ha sido muy interesante la integración de otras disciplinas dentro de un área de abogados, esta convivencia y este entendimiento de que la ayuda que pueden tener por parte de otras disciplinas le agrega valor al mismo valor del servicio jurídico. Con esto podemos ver que entonces en México hoy, con este pequeño muestreo, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde tienen que trabajar los departamentos legales de las empresas? Primero, tienen que trabajar en sus estructuras y sus procesos.
hay una correlación entre la estructura organizacional y cómo estén organizados el número de personas y si trabajan o no trabajan por procesos. Y le cuesta mucho trabajo al abogado porque no es algo que lo estudien en la carrera, cuáles son los procesos administrativos, ¿no? Para poder lograr, y además, déjenme decirles que todos estos factores tienen una gran relación entre ellos. Si yo no tengo una estructura adecuada, moderna, no trabajo bajo procesos, yo no puedo sistematizar cómo hago las cosas y tampoco la puedo automatizar. Algún día trabajando con un departamento legal revisando procesos, de pronto se dieron cuenta en un área en que todos los abogados que debieran de hacer lo mismo no lo hacían igual, ¿no? Y entonces decían, oye, ¿tú no haces esto? No, yo no. ¿Y tú no pones el documento aquí en donde debemos de ponerlo? No, yo no. Entonces ahí es en donde podemos empezar a encontrar esas diferencias y eso cuando se empieza a alinear todo el departamento a nivel procesos, todo mundo hace el mismo trabajo y cuando eso se puede sistematizar es lo que nos ayuda a poder automatizarlo, porque si no está el trabajo en proceso sistematizado, es imposible automatizarlo. Entonces, como segundo punto, tienen que trabajar en esta automatización. Me ha tocado ver muchos departamentos que dicen, tengo que incorporar tecnología y van por una plataforma, la incorporan, pero se tarda mucho la implementación porque tienen que hacer un proceso, tienen que definir un proceso. Y después lo que sucede es que si hacen que esa plataforma, hacen el proceso en función de esa plataforma, de pronto empiezan a tener problemas internos con los demás procesos. Entonces, se tiene que ver como un todo, la estructura, los procesos, sistematización y poder llegar a la automatización. La otra es que en México tenemos que trabajar muy fuerte en la creación, en todo el concepto del documento. El documento tiene un ciclo, desde cómo se crea. Todas las áreas legales y los abogados, al final de cuentas, cualquier opinión que les pidan, generan un documento, ya sea un Word, ya sea un mail, ya sea alguna recomendación o sugerencia. Y ese es el principio de un documento. A partir de ahí, estamos hablando que pueden ser contratos en todos sus tipos o terminar hasta en cuestiones de juicios o documentos que se entregan ante una autoridad. Imagínense un departamento legal que pueda tener un significante número de abogados. ¿Cuántos documentos se están generando? ¿Y cuántos documentos y cómo se deben de archivar? ¿En dónde se deben de archivar? Porque al final de cuentas, toda esa información es la que se utiliza posteriormente para generar el conocimiento de ese departamento legal. Entonces, visto el ciclo del documento desde su creación, el compartirlo, el trabajarlo colaborativamente, firmarlo en caso dado, negociarlo y después tener que guardarlo hasta por cuestiones que tienen que cumplir con ciertas normas y con ciertas partes de la ley, obviamente es un ciclo muy grande, ¿no? Entonces, el volumen es muy grande. La otra, tienen que trabajar en el modelo de atención de clientes. ¿Cómo le doy, qué servicio le estoy dando a mi cliente? ¿Qué me viene y qué me pide? Entonces, hay que trabajar en los modelos. Hace poco con un cliente trabajábamos cuál es la lista de servicios y cada vez que le preguntábamos a un abogado cuáles eran sus servicios, nos daba una lista nueva, ¿no? Entonces, nos costó un buen tiempo lograr a definir una lista de servicios y a partir de ahí, en cuántos días le respondo a mi cliente. Y eso, crear un modelo para también poder ver cuál es el modelo de eficiencia. Todo esto junto, si juntamos la estructura, la automatización, la creación y los modelos a clientes, implica que podemos tener ya el registro de todos los datos. ¿Cuántas solicitudes reciben los abogados de un área legal por parte de sus clientes? ¿Cuántos servicios da? ¿Cuántas consultorías
genera. En un despacho de abogados, pues de eso viven, es negocio, pero en un área legal es importante saberlo. ¿Por qué? Porque eso va en función de si estoy respondiendo a tiempo, si estoy dando un buen servicio o simple y sencillamente si cuento con el personal adecuado para trabajar el volumen que se me está incrementando día a día, ¿no? La otra es la gestión operativa y de proyectos. Ya las áreas legales hoy se están creando ya en México las famosas áreas de operación legal, legal operations en inglés, en donde ya se conjuntan todas las funciones administrativas en un área. ¿Por qué? Porque un área legal implica personas, implica recursos, implica documentos, implica reglas de gobernanza de esos documentos, archivos, seguridad y el manejo de todos los presupuestos y recursos. Y todo esto se debe de hacer a través de una operación, es la forma en la que se mide la operación, es la forma en la que se mide la eficiencia, y todo tenemos que hacerlo a través de proyectos. Y la cultura digital va técnicamente relacionada con el cómo podemos enfrentar a nivel cultura, a nivel capacitación, todos estos cambios. Y tiene que ver también con el entender el negocio. Si el abogado no entiende el negocio de sus clientes y lo que significa y cuál es el apetito de riesgo que tienen las áreas, por ejemplo, las áreas comerciales, si no lo entiende, va a entrar en el concepto de que el abogado siempre va a detener al negocio por un exceso de cuidado del riesgo legal. Entonces, es importante no nada más entender el negocio, sino también tener la cultura digital suficiente para poder enfrentar el cómo se está moviendo todo el mercado de negocios que tiene y está fundamentado en un sustento legal, que al final de cuentas eso es lo que busca un departamento legal de una empresa. Y ya para terminar, hay un estudio muy interesante que hace KPMG, que es una de las 4 empresas de consultoría mundial más importantes, y que hace estos pronósticos con base en estudio con los diferentes directores legales a nivel mundial, ¿no? Y veamos cómo son las tendencias. Primero, lo que dice es que la mitad del staff de un departamento legal no van a ser abogados. ¿Qué significa esto? Que hoy los departamentos legales necesitan ayuda de otras disciplinas. Les contaba el caso de un departamento que ya tiene su primer abogado, pero va a necesitar de otras disciplinas para poder seguir operando. Los CLMs, que son las plataformas de manejo de contratos, es la base tecnológica. Digamos que departamentos legales lo que más hacen son contratos, ¿no? Imagínense cualquier multinacional, la cantidad de contratos que tiene para todo lo que es la contratación, no nada más del personal, sino de todas sus compras, ¿no? Estamos hablando de empresas hoy en México que generan entre 8,000 o 15,000 contratos a nivel empresa en un año. ¿Cómo se hacen esos contratos? Si no lo hacen a través de plataformas, ya es imposible manejarlo. Tercer punto, el análisis de datos, ¿no? Y me encantó cómo lo ponen, ¿no? De que será tan importante como leer los términos legales. Hoy no se pueden ya tomar decisiones en las áreas legales si no está avalada con datos. Quiero crecer el departamento legal, justifícamelo con el número de operaciones. O si no sabes el número de contratos, ¿cómo voy a crecer mi área de contratos? Si no sabemos el volumen de los juicios, ¿cómo vamos a poder crecer las áreas, ¿no? Entonces, y oyendo un poco lo que decían de la inteligencia artificial, pues hay que entender que la inteligencia artificial lo que hace es hacer sumas y restas a una velocidad impresionante para poder hacer el análisis de los datos y en su momento poder hacer la predicción de cómo crecerán los volúmenes y de qué manera se pueden manejar.
La otra es que hoy las áreas legales los están midiendo con los famosos KPIs, ¿no? Que son indicadores de el trabajo. Si tú me dices que tengo 18,000 contratos al año, sí, pero ¿en cuánto tiempo lo haces? ¿Lo haces en 3 días? ¿Me respondes en 5? ¿Cómo lo estamos midiendo? Entonces, hoy los departamentos legales están siendo medidos a través de indicadores muy específicos sobre su rendimiento y eficiencia. Por eso hablamos de cómo está medida. Hoy se tiene que medir la eficiencia del departamento. ¿Cuántas operaciones manejas? ¿Cuánta gente tienes? ¿En cuánto tiempo respondes? ¿Y cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestan los despachos externos? Etcétera. Ya todo alrededor de un departamento legal se tiene que medir. Y como decía Janet en su primera conferencia, la experiencia del cliente va a estar al centro del servicio legal, bajo esta lógica en donde los departamentos legales tienen que tener en esta transformación digital al cliente al centro de su visión. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo están dando el servicio? ¿Cómo lo califica el servicio legal? ¿Cómo es calificado a través de sus diferentes clientes? Y los últimos 5 es que todo el departamento legal ya no es, antes había 3 staff importantes que dependían de la dirección general de todas las empresas, que era recursos humanos, el área legal y el área de tecnología, que se medían o que eran vistos con una regla distinto. Hoy todos estos departamentos se están viendo como si fueran una unidad de negocios. Por eso la necesidad de tener datos, por eso los miden con KPIs y por eso la necesidad de operar de una manera distinta. La otra parte, los procesos de contratación, estamos yendo a una velocidad impresionante a que ya no, que todos los contratos, la elaboración de los contratos, por la velocidad del negocio, tengan que ser lo más rápido posible. Por lo tanto, van todos caminos a hacerlos en línea, ¿no? El punto número 8, volvemos al tema de la cultura, volvemos al tema del cambio del mindset del abogado y aquí es un llamado a que las carreras, las escuelas de derecho empiecen a enseñar a los abogados prácticas administrativas, una visión de negocios para que puedan tener esta nueva visión de cómo se está operando. Les hablaba de que en los departamentos legales se está abriendo esta nueva área que es el director de operaciones legales, que es el que maneja la administración, los datos, la eficiencia, los documentos, el recurso humano, la cultura, y habla de que va a llegar a ser un director de operaciones legales que le reporta al General Counsel, al director legal. Va a ser tan importante esa posición como la del director general, ¿no? Y hoy por hoy todavía hablamos de Legal Tech, de una serie de herramientas especializadas en el mundo legal, y el pronóstico de esta consultora es que ya no va a haber diferencias, ya va a entrar como un software más, esto por la estandarización de la tecnología en los departamentos legales. Entonces, esta es la tendencia y va muy de la mano en cómo estamos viendo la transformación digital aquí en México y va muy de la mano que tenemos que avanzar, ¿no? Vamos atrás de la transformación digital, desafortunadamente como siempre, pero ya estamos en el track y los abogados ya, como decía Heriberto, si no se montan, se van a quedar. De mi parte, esta es mi exposición. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas entre los asistentes, alguna pregunta que tengan. Heriberto. Querido Marco, la verdad es que es un cierre sensacional. Yo creo que si hacemos preguntas, estamos aquí hasta mañana. Y tengo a mis 2 directoras, la directora de FIADI, presidenta nuestra,
y a la querida decana de la escuela nuestra de Ciencias Sociales en la región Ciudad de México, ya conectadas para justo hacer nuestra clausura. Pero quiero expresarte realmente mi agradecimiento. Para los que no lo saben, Marco Herrera, además de ser consultor, un agente de vanguardia, de avanzada, junto con Yanek, han estado haciendo estudios muy profundos en la abogacía mexicana, en los despachos, en los lugares, en las nuevas tendencias que se abren. Efectivamente, ahí está el hub de innovación legal de abogado digital. Ahí han estado presentes. Nadie con el expertise de ellos para poder hablar de estos temas. Y tenemos por ahí algo pendiente donde yo creo que FIADI va a entrar, que es un estudio de Latinoamérica. Y lo sabemos, Marco, eso está en la palestra. Yo creo, y Xochitl lo sabe, mi querida decana, que el TEC tiene que sumarse a estas cosas de inmediato. Ya tenemos la materia de Legal Tech, ya tenemos, por supuesto, por ahí una concentración de Derecho y Tecnología. Estamos de verdad muy abiertos en el TEC y, por supuesto, en alianza con FIADI, en alianza con Abogado Digital, en alianza con la MIXI de México. En fin, hay oportunidades para todos y todas para que logremos, en primer lugar, y lo lanzo desde ya, el observatorio iberoamericano. Creo que es una fórmula que nos va a ayudar muchísimo y donde vamos a sumar abogados y abogadas de todas las tendencias, de todos los países. Creo que hay que aprovechar esa oportunidad.